Israel bombardeó el hospital Nasser de Gaza y minutos después lanzó un segundo ataque cuando ya habían llegado rescatistas, médicos y periodistas. No hablamos de un error ni de daños colaterales. Hablamos de terrorismo de Estado retransmitido en directo. Atacan a los heridos, a quienes intentan salvarlos y a quienes intentan dejar testimonio. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema, para nosotros es un gusto tener allí del otro lado a Héctor Bernardo, periodista, docente y analista de política internacional. Héctor, bienvenido al Frasco. Un placer estar nuevamente con ustedes. Héctor, bueno, lo primero que quería hablar contigo es este tema, ¿no?, que estamos viendo en torno a lo que ha sucedido con este ataque, que fue un ataque doble, ciertamente, sobre el Hospital Nasser en la Franja de Gaza. ¿Crees que esto, digamos, es como la muestra más cabal de, digamos, la impunidad que tiene el régimen israelí, pero que aparte se transmite en vivo el asesinato, no solo de periodistas, sino de paramédicos? Y lo que adujeron fue que, bueno, había una cámara ahí y por eso realizamos este ataque. Realmente es, como vos decís, una muestra más de la impunidad con la que se maneja el régimen sionista de Israel para casi aleccionar al resto del mundo con estas transmisiones en vivo diciendo, sí, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que vamos a hacer, nadie nos puede frenar, nadie nos puede poner un límite, estamos más allá del derecho internacional, estamos más allá de lo que digan los pueblos. La voluntad, nuestra voluntad es nuestra ley. Y eso es lo único que cuenta en esta campaña genocida que está llevando adelante Israel en la Franja de Gaza, con complicidad, obviamente, de Estados Unidos, con complicidad de gobiernos de Europa, con complicidad incluso, te diría, de las Naciones Unidas a esta altura, porque realmente está demostrando como mínimo su ineficiencia las Naciones Unidas ante este genocidio que lo venimos viendo constantemente, que lo venimos viendo de la manera más cruenta, ¿no? Muchas veces se lo compara con lo que hizo el régimen nazi, en la Segunda Guerra Mundial, pero en lo que hizo el régimen nazi estaba la excusa de que no se sabía lo que estaba pasando, ¿no? Ahora sí se sabe. Todos los días vemos cómo matan niños, cómo matan mujeres, cómo matan ancianos, cómo matan periodistas, cómo matan médicos, cómo matan de la manera más cruenta a civiles, cómo torturan, cómo entregan a personas que estuvieron presas, más que presas, secuestradas, y las entregan en las peores condiciones porque recibieron las torturas más aberrantes. Y lo hacen de manera jactanciosa, lo hacen de manera jactanciosa porque realmente ellos quieren mostrar lo cruel que pueden ser y con eso tratar de intimidar al mundo en general. Ahora, Héctor, hablabas, ¿no?, de esta suerte de sensación de impunidad, ¿no?, con la que se define el régimen israelí, y hemos visto horas atrás el asesinato del primer ministro de Yemen y gran parte de su gabinete. Y uno, digamos, si lo trasladase a otro caso, uno piensa, por ejemplo, no sé, Macron, sería un escándalo internacional, portada de todos los medios, y sin embargo han asesinado al primer ministro de Yemen y los medios, bueno, lo han contado como si fuese una noticia más, como dando por sentado que hay impunidad en este caso, ¿verdad? Es así como vos señalás, lamentablemente, sobre todo los medios hegemónicos de comunicación en Europa, en Estados Unidos, aquí mismo en Argentina y en gran parte de América Latina, responden al lobby. Es muy evidente, incluso medios progresistas o que se supone que son progresistas, cómo cuentan lo que está pasando en la Franja de Gaza y cómo lo venían contando incluso ya hace años, ¿no? Por ahí decían, un nuevo enfrentamiento en la Franja de Gaza deja 50 muertos. Y resulta que no era un nuevo enfrentamiento, era que el ejército israelí había entrado a la Franja de Gaza y había matado 50 personas. Pero ellos decían un nuevo enfrentamiento, ¿no? Siempre utilizando ese discurso, siempre con miedo, ¿no? Con el miedo que ha generado ese lobby sionista
y ese discurso de que cualquier persona que critique al régimen israelí es antisemita, ¿no? Y el miedo que de ser tildado de antisemita hace que muchos periodistas, muchos comunicadores se autocensuren, pero además la presión económica que el régimen israelí a través de su lobby impone a los medios de comunicación en Argentina, impone o los vuelve cómplices, ¿no es cierto?, de estos hechos, ha hecho que cuenten las versiones, como vos decís, matan al primer ministro de Yemen y lo cuentan como un hecho más de una noticia más que no trasciende, que no impacta, que realmente lo que está sucediendo es terrible, ese hecho criminal. Si hubiera sido Netanyahu el que muere, estaría repercutiendo en todos los medios del mundo como un hecho terrorista, ¿no? Como una acción terrorista. Sin embargo, los crímenes de Israel, los crímenes constantes del régimen de Israel, las acciones terroristas de ese Estado sionista no repercuten, se muestran como un hecho más. Los miles de niños muertos en la Franja de Gaza se muestran como algo más. Se comenta simplemente como un dato, como si fuera un dato más de la información, pero no hay indignación, no hay empatía, no hay ninguna reacción ante esos hechos que son tan aberrantes. Recordemos, ¿no? Hace unos años, antes de que Trump, hace poco, ¿no? Antes de que Trump sea presidente, intentaron matarlo y una bala le lastimó la oreja, ¿no? En ese intento de magnicidio contra el presidente Trump. Y fue un escándalo mundial, salió en todos lados, repercutió en todos los medios, no hubo medio en ninguna parte del mundo que no hiciera referencia a ese intento de magnicidio. Ahora vemos este asesinato concreto del primer ministro de Yemen y de, como vos decías, parte de su gabinete, y no pasa nada, ¿no es cierto? No hay ninguna reacción de indignación, simplemente se cuenta como un hecho más, como si hubiesen destruido un edificio y simplemente hubiese pasado eso. Héctor, y en relación también a lo que está sucediendo, en Gaza, hemos visto que, bueno, manifestaciones de millones de personas en todo el mundo y particularmente lo que sucedió en Buenos Aires, en Argentina, hace pocos días, el sábado pasado, fue una manifestación multitudinaria donde nuevamente los protestantes, digamos, exigieron esta cuestión de que no se permita el ingreso del criminal de guerra Netanyahu por invitación de Javier Milei, además de apoyar a la nueva flotilla, ¿no?, que se está dirigiendo hacia Gaza. ¿Cómo ves esto en un país donde el lobby es precisamente uno de los más fuertes, ¿no? Como bien señalás, el lobby es fundamental en este país para la consolidación del discurso del Estado de Israel, pero lo que pasa es que al estar cooptados los medios de comunicación, invisibilizan el gran rechazo que hay en la sociedad argentina a lo que está sucediendo y que ya no se puede ocultar, ¿no? Esto que hablábamos hoy, la transmisión en vivo y en directo del asesinato de médicos, del asesinato de periodistas, del asesinato de niños, del asesinato de mujeres, los miles y miles de palestinos que han sido asesinados, la franja de Gaza en ruinas y la cotidianidad de la violencia de Israel en toda Palestina, porque en Cisjordania también la violencia de los soldados israelíes es cotidiana, algo que no surgió en los últimos años, sino que viene desde el comienzo de la ocupación. Pero los medios de comunicación ponen de relieve algunos aspectos y logran invisibilizar otros. Las manifestaciones a favor de Palestina en todo el mundo han tratado de ser invisibilizadas, no solo en Argentina, en todo el mundo, ¿no? Y han llevado todas sus fuerzas para invisibilizar esas manifestaciones, para reprimirlas, vemos como en Francia, en Alemania, la policía
reprime a los manifestantes, como también sucedió aquí en Buenos Aires, como sucede en Nueva York, como sucede en cada uno de los países que están alineados sus gobiernos, ¿no? con el Estado de Israel, mientras que los pueblos siguen saliendo a la calle a protestar por a protestar en contra de la presencia de de este criminal de guerra, que es Benjamín Netanyahu, de este hombre que tiene pedido de captura internacional, digamos, y que es invitado por un cómplice de él, ¿no? Una persona como es el presidente argentino, Javier Milei, que no siente la mínima empatía ni por los jubilados argentinos, ni por los discapacitados argentinos, ni por los sectores más vulnerables de nuestro país. Entonces, es lógico que se sienta aliado de ese criminal de guerra. Pero hay muchísima gente que ha salido a la calle a manifestarse, que ha hecho manifestaciones en las redes sociales todo el tiempo. Hay muchísima gente que se está manifestando en contra de la posible presencia de este criminal de guerra aquí en Argentina, y esperemos que estas manifestaciones logren que esta persona no venga a la Argentina, porque es repudiada por la mayoría de nuestra sociedad, que por lo menos conoce lo que está pasando en Palestina, y no tiene el mínimo apoyo, solamente el apoyo de los sectores cómplices, ¿no? Que en la Argentina hacen lobby a favor del Estado de Israel. Esos sectores sí lo van a dar su apoyo, pero son sectores minoritarios que tienen mucho poder de lobby, mucho poder de comunicación. Héctor, bueno, vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en la región, en América Latina. Bueno, venís haciendo un seguimiento pormenorizado con columnas realmente muy interesantes, pero te quería preguntar acerca de este asedio de Estados Unidos, ¿no? Sobre las costas de Venezuela y esto de el supuesto cártel de los soles, ¿no? Que uno a esta altura no sabe si es real o no, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos también lo que es la comunicación, ¿no? Como hablábamos hoy de esa comunicación que invisibiliza lo que está pasando en la Franja de Gaza, que invisibiliza la solidaridad con los palestinos. También, digamos, esa comunicación se utiliza en Estados Unidos, la han utilizado históricamente para crear un discurso, ¿no? Crear el enemigo, el malo, al que hay que vencer, ¿no es cierto? Lo veíamos en su momento con Gaddafi, cuando también lo demonizaron para poder invadir Libia. Lo veíamos en su momento con Saddam Hussein, quien había sido en algún momento muy cercano a Estados Unidos, pero después, cuando no les convino, fue demonizado para así construir el discurso de las armas de destrucción masiva, ¿no es cierto? Ese discurso tan falso, tan mentiroso, que se sostuvo durante tiempo. Estados Unidos invadió Irak y las armas de destrucción masiva no aparecieron nunca, ¿no es cierto? Era puro relato, y no había nada que justificara, no había ningún informe serio que justificara, pero Estados Unidos debía construir el relato que le permita la acción militar contra ese país. En el caso de el clan de los soles o el cártel de los soles, no hay ningún elemento que compruebe lo que están diciendo Estados Unidos. Lo mismo con el famoso Tren de Aragua, ¿no es cierto? Que el gobierno venezolano señala que fue desarticulado hace mucho, y que de hecho era uno de los grupos que participaba de aquellas guarimbas tan violentas de 2014 y 2017, que cobraron la vida de los chavistas, ¿no? De los antichavistas, ¿no? Y ahí estaba el Tren de Aragua, que fue desarticulado por el gobierno venezolano, y sin embargo lo utilizan como discurso para sostener que es parte de la estructura del chavismo con el cual se ataca a Estados Unidos. Esta idea, ¿no? Del tráfico de drogas organizado por este clan de los soles en combinación con el cártel de Sinaloa. Lo que vemos en realidad en América Latina, y lo ha denunciado el presidente Maduro, ¿no? Que la cocaína que se procesa, se cultiva y se procesa en Colombia, sale por el Pacífico a través de los puertos de Ecuador y de Perú, a través de los gobiernos de derecha, en Ecuador de Daniel Noboa, y en Perú de Dina Boluarte. Pero mandan sus tropas no al Pacífico, sino que la mandan al Mar Caribe para amenazar a Venezuela.
Pero recordemos lo que ha pasado históricamente entre Venezuela y Estados Unidos desde el triunfo del chavismo. Hay una obsesión por controlar el petróleo venezolano. Recordemos que Estados Unidos es el principal consumidor de petróleo del mundo y Venezuela tiene una de las principales reservas, la reserva más importante de petróleo a nivel mundial. Entonces ya esa relación los pone en una situación de tensión en la que Estados Unidos cree que Venezuela es su patio trasero, cree que debe sacar de ese patio trasero lo que quiera, cuando quiera y como quiera, y cuando aparece un gobierno soberano no le gusta, se indigna y empieza a construir una narrativa que le permita una acción militar o una acción de hostigamiento, de bloqueo, de sanciones, ¿no? Y ahí está la construcción entre lo discursivo y los hechos. Veremos realmente hasta dónde llega esta construcción, si se atreverán a invadir Venezuela, esperemos que no haya una arremetida así violenta como las que describíamos en Libia o en Irak, o que podemos recordar incluso en Panamá, ¿no es cierto? En Panamá, 1989, con un discurso parecido y con una intención parecida. En aquel momento no era controlar petróleo, sino controlar el canal de Panamá y los intereses geopolíticos que Estados Unidos tenía en ese canal. ¿Qué hicieron? Dijeron que el general Noriega era un narcotraficante, hicieron su pedido de captura a principios de 1989 y en diciembre de ese año Estados Unidos invadió Panamá, tomó control del canal, volvió a poner un gobierno títere ahí y se llevó a Noriega a Estados Unidos, donde lo tuvo preso 17 años. También hay que señalar que ese es el discurso típico de Estados Unidos, la narrativa que utilizan en el último tiempo es la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra los desastres o la asistencia ante desastres climáticos son los tres argumentos que Estados Unidos suele utilizar para hacer su intervencionismo y asegurar sus intereses geopolíticos en la región. Ahora, Héctor, hay, digamos, países donde evidentemente Estados Unidos amenaza con una invasión y hay otros que no necesita hacer nada porque le están sirviendo todo en bandeja y nos estamos refiriendo lamentablemente al caso del gobierno de Javier Milei, que prácticamente, si uno ve, digamos, opera como si fuese una base de Estados Unidos, el Reino Unido y del régimen israelí en la región. ¿Lo ves así? Es así, lamentablemente vivimos una etapa de neocolonialismo en la región. Neocolonialismo como fue en aquel momento, hace 500 años, el colonialismo español, que ponía sus virreyes, ¿no? en distintas partes de esta región para controlar y saquear los recursos naturales de esta región, y esos virreyes respondían a los intereses del poder central de España. Hoy tenemos virreyes en la región. Tenemos un virrey aquí en Argentina, que es Javier Milei, que no responde a los intereses de los argentinos, que no responden nada. Él lo ha dicho muchas veces y lo ha dicho claramente. Por ejemplo, luego que viajó a Estados Unidos, volvió y dijo, si Trump me lo pide, yo saco a Argentina del Mercosur. O sea, no planteaba si es perjudicial para Argentina, lo saco del Mercosur. Planteaba si Trump me lo pide. O sea, yo voy a hacer lo que el jefe del imperio me pida y voy a actuar en consecuencia más allá de los intereses de los argentinos. Es el presidente de los argentinos, pero no trabaja en pos de los intereses de los argentinos, sino en pos de esta neocolonia en la que el centro de esa neocolonia, como vos bien señalabas, es Washington, Londres y Tel Aviv, ¿no es cierto? Esta tríada que históricamente se ha manejado para repartir los intereses mundiales, para intentar influir en la geopolítica mundial y que lo vemos también en las votaciones en Naciones Unidas, ¿no? Generalmente siempre votan en conjunto, aunque a veces incluso quedan solo Estados Unidos e Israel, porque hasta Londres le da un poco de vergüenza acompañarlos en algunas votaciones. Pero lo cierto es que históricamente este grupo ha sido organizado para el saqueo de esta región. Tenemos esa base de la OTAN
en las Islas Malvinas, de cara a los recursos naturales de todos los argentinos que están siendo saqueados en ese territorio y de cara a los recursos naturales de la Antártida. Digamos, Estados Unidos quiere poner una base en Tierra del Fuego también en pos de esos intereses, que sería otra base de la OTAN, ¿no es cierto?, en ese territorio. Y Javier Milei está promocionando que los israelíes vengan a poblar en la Patagonia Argentina. Ahí tenemos la combinación de estos intereses que buscan saquear el litio, que buscan saquear el agua dulce, que buscan saquear el petróleo argentino, que buscan saquear la riqueza que debería ser para los argentinos, para el bienestar de los argentinos, y que Javier Milei la pone al servicio de los intereses del imperialismo que está basado en en estas tres cabezas. Héctor, bueno, te agradecemos muchísimo por este tiempo. La verdad que, bueno, siempre aprendemos mucho escuchándote y leyendo tus columnas. Te agradecemos mucho y bienvenido cuando gustes aquí al programa. Para mí siempre es un placer. En algún momento espero poder estar ahí en el estudio, pero a veces los tiempos no me lo permiten. Muchísimas gracias, estimado. Abrazo grande. El Frasco. Medios sin cura.